No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos, sí, ya estamos de vuelta con Carlos y Pedro Pablo. Estuvimos hablando un poco de cuál era el propósito de Parques 360, qué los inspiró, cómo surgió esta idea y esta iniciativa. Y en esa línea, lo último que nos mencionaba Carlos es que uno de los desafíos era poder tangibilizarlo, llevarlo a algo práctico para efectivamente poder comunicarlo y empezar, en el buen sentido de la palabra, viralizarlo. Y me gustaría preguntarles justamente cómo están diseñando y tangibilizando esta inspiración que nos mencionaban en un principio. Mira, el proyecto consiste en 4 documentales de 1 hora y después hay un componente para redes sociales y educacional. Y por donde comienza el proyecto es el génesis de todas las cosas. Y el Parque Metropolitano, en este caso, tiene una partida bellísima que creo que ilustra y sintetiza el momento que vivimos hoy y lo que nos queda, lo que podemos visibilizar hacia adelante. En 1916, Alberto Mackenna se tomó las canteras que estaban a la orilla del Cerro San Cristóbal y impuso un poco al Estado comprar esas concesiones que estaban destruyendo el cerro, básicamente, que todavía hoy día, si tú lo miras desde El Salvador con Providencia, ves todavía cicatrices de esa época. Eso, por un lado, fue un momento fundacional clave, un primer paso en crear este gran parque que tiene Santiago, que es el 4º parque más grande del mundo urbano y que tiene un gran déficit de uso aún. Por otro lado, la serie parte con una imagen muy bonita de 1850, que es una expedición astronómica que vino de Estados Unidos a estudiar el movimiento de los planetas y usó el Cerro San Cristóbal para generar la primera panorámica de 360 que se había recién descubierto. Un pintor inglés había patentado la idea de crear una imagen en 360 en forma plana, en donde el espectador podía ver toda la circunferencia desde un mismo punto sin moverse. Y eso para nosotros tuvo la síntesis de lo que nuestro proyecto es, que era poner al espectador, en este caso al santiaguino, al centro de este gran parque. Y esa imagen, en realidad, la llevamos esa imagen influyó la pintura, influyó la fotografía, influyó la televisión y el cine hoy día. Entonces hemos llevado esa idea 360, donde el espectador está al centro, para comenzar nuestra historia, que es el primer episodio Piedra Parque, que es la idea de la transición, de cómo se forma un parque y de qué manera terminamos también la serie en el episodio 4, un poco imaginando el Parque del Mañana. Y como todos los documentales, estas cosas, estamos trabajando con un guionista, con Matías Celedón, que hay que hacer el recorrido. El documental uno lo imagina en un comienzo y lo sigue escribiendo y reescribiendo. O sea, uno hace como 10 documentales para el momento que llega a la pantalla. Pero tenemos estos 4 episodios que creo que sintetizan grandes momentos del Parque Metropolitano y terminamos con el Parque Mañana, que no es un parque, sino que es una red de parques de Santiago, porque Santiago, creando o no, pero hay
el Parque Metropolitano tiene 23 parques a cargo a lo largo de todo Santiago. Y en este momento se están construyendo 3 nuevos parques, Cerro Calán, Parque Mapocho y en San Bernardo hay otro, que creo que es Cerro Chena. Entonces, en los próximos años va a haber una gran explosión de nuevos parques y una necesidad, esperamos, de difundirlos y de hacerlos nuestros. Entonces, este primer episodio es eso, es un poco mirar hacia atrás y también hacia el futuro a través de esa imagen que es una gran panorámica en donde estamos todos incluidos y donde la persona está al centro de esa imagen. Eso es el episodio 1, pero Carlos a lo mejor tiene más cosas que decir, tampoco quiero hablármelo No, todo. pero podría hablar de las microcápsulas, que yo creo que es un tema que es importante en este plan, digamos, de los 4 documentales, porque finalmente los 4 documentales tienen un canal, digamos, por decirlo de alguna manera, de realización, que es la televisión chilena. Nosotros estamos en conversaciones con la televisión en estos momentos para ver precisamente el tema de los 4 documentales, ¿no? Pero después hay todo un trabajo de las microcápsulas, porque vuelvo a insistir, uno de los objetivos centrales, el propósito de esto es movilizar, generar conciencia y poder generar toda esta red que articula a las personas en función de esto, ¿no? Acá vuelvo a insistir, el tema no es seguir con el individualismo, que yo agarro mi bicicleta solamente, me pongo el casco último modelo y salgo a bicicletear por el parque. El parque es infinitamente mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que una rutina de ejercicio, lo cual me parece fantástico que haya gente que lo ocupe para lo que se le plazca, pero es mucho más que una rutina de ejercicio, es mucho más que salir a escalar y mirar desde la altura, es simplemente algo tan esencial como generar un espacio, digamos, de sociabilidad donde uno se contacte y se cruce con los otros, uno tenga conciencia que hay una ciudad que se empieza a ocupar, ¿no? Usando esta palabra de moda de lo transversal, ¿no? Donde hay cosas que son transversales, donde hay un espacio de conversaciones, ¿no? Es decir, creo que ahí hay una parte que todavía no está resuelta y que está íntimamente ligada con la cultura chilena, ¿no? Esta cosa aparentemente que además está muy marcado de clases sociales, digamos, más altas y no representa al total de la población chilena, que esta necesidad de sociabilizar, no este individualismo que cada uno hace lo que quiere, con la parca de moda que se compró y la bicicleta que quiere usar. Esto es mucho más complejo que eso. Ese es el desafío de comunicación que nosotros estamos tratando de liderar, ¿no? Y de motivar. Entonces, las microcápsulas, pero Pablo, ¿por qué no cuenta ello? Creo que cumplen ese objetivo muy importante y además vinculan a potenciales interesados, digamos, en participar de este proyecto. Sí, la idea es que la serie sea multiplataforma, que sea flexible, que sea también un referente como para ser usado en otros parques. Y como cada parque tiene su propio ethos, su característica, pensamos que estas cápsulas son micro documentales contados en primera persona alrededor de un individuo, ¿no? Hemos realizado ya en Barefoot varios de esos proyectos con mucho éxito porque tienen la calidad de expresar una mirada muy personal, pero que también es universal, ¿no? Entonces son cápsulas también muy flexibles en el sentido que uno puede hacer una curatoría de mujeres mayores de 70 años que visitan el parque, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes hacer un programa ahí con una conductora que crea un programa de media hora a través de estas microcápsulas. Entonces, hemos pensado, y algo es un formato que ya está muy probado, lo hemos hecho en 3 ocasiones. Ahora estamos trabajando en un parque precisamente en Los Ángeles, en California, con un formato parecido. Entonces, creemos que eso tiene el atractivo y la flexibilidad para inversionistas
que quieran de alguna manera asociarse con nuestro proyecto. Tiene la calidad de que hace participar a la gente directamente con su visión, con su uso del parque, y después le da es como un Lego, ¿no? Podemos armar muchos programas audiovisuales con esas partes. Eso nos entusiasma mucho porque también abre el documental para la televisión, que no solamente chilena. Pensamos que este es un proyecto que va a ser interesante en otras regiones del mundo, ¿no? Creo que en eso es pionero y queremos que sea un modelo, y lo estamos pensando desde el inicio así, como un referente mundial de lo que puedes, cómo sacar a la luz un parque que yo creo que se retroalimenta, es como el huevo y la gallina. Los parques no tienen financiamiento porque no lo consideran interesante dentro del presupuesto, pero por otro lado la gente no se entusiasma porque no se va a conocer. Por ejemplo, Chile, por darle un dato, Chile gasta $1.60 por hectárea de parque. Argentina gasta $8 por hectárea de parque. Costa Rica gasta $16. Por dar dentro de nuestra región, no voy a hablar de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Que son mucho mayores. Y después Santiago tiene un promedio de 4 metros cuadrados por habitante de parque, lo que es menos, Santiago digo el promedio, que Vitacura y Las Condes y Providencia se llevan viste, es mucho más que San Bernardo, la Florida. La Florida y San Bernardo deben tener 1.5. Entonces, estamos muy por debajo en todo sentido. Y entonces la lucha por incorporar en nuestros presupuestos mayor cantidad de fondos para expandir esto que creemos que es esencial para la calidad de vida, sobre todo de aquellos menos privilegiados en nuestras ciudades. Porque es fácil pensar que a alguien en Las Condes les dé lo mismo. Total, la casa de ellos tiene piscina, pasto, sombra y un barbecue. Entonces da lo mismo. Pero no da lo mismo a la familia en Maipú, que son 5 personas en 100 metros cuadrados. Entonces, el parque y los recursos que se ponen para estos espacios públicos, creo que este tipo de proyecto ayuda a generar conciencia en la gente y en los políticos, en la gente que tiene que finalmente decidir si vamos a comprar un submarino más o vamos a dedicar plata para hacer un parque más en la Florida. Entonces, me perdí ahí, pero bueno. No, es en realidad es el tejido. Ese es el tejido, porque acá hay un tejido, es decir, finalmente estamos pensando a las personas, sin lugar a duda, que como todos nosotros, que somos el centro de las cosas, el tema es cómo los parques que ya existen, ¿no? Que están los espacios, se pueden efectivamente empezar a programar en función de las personas. Y eso significa que habrá muchas constructoras, muchos arquitectos, muchos paisajistas, muchos antropólogos que tienen muchas organizaciones que dicen, bueno, entonces empecemos a aprovechar esto. ¿Y qué hacemos acá? ¿Qué programas instalamos? ¿De qué manera llegamos a la gente? ¿Cómo conectamos? ¿Y qué buses tendrían que alcanzar a la gente para poder así? ¿Cómo haríamos acá? ¿Y podemos construir tal cosa? Bueno, esa es una conexión. Después está el tema de la historia, del componente de identidad que está involucrado ahí. De los medios de comunicación, digamos, que pueden encontrar ahí un lugar importante para empezar a generar. Es decir, hay una cantidad de cosas que son emergentes de este tejido que está describiendo Pedro Pablo, que es la base. Es decir, parece muy difícil pensar que no a los santiaguinos, sino a los chilenos en general, no les haga sentido la importancia de ocupar miles de hectáreas que están ahí, ¿no? Y que no están conectadas probablemente con la ciudad, ¿no? En que uno además, como lo decía Pedro Pablo al inicio, parque metropolitano, es decir, yo pasaba ahí, yo viví un tiempo en Pedro Valdivia Norte, y bueno, supuestamente estaba ahí al lado del parque metropolitano, ¿qué era? No, ahí estaba el teleférico, es decir, ¿qué es el parque metropolitano? Es decir, uno no tiene la dimensión de lo que hay ahí, porque no está conectado con la gente.
no está conectado con la gente. Y nosotros en general los chilenos en eso somos bastante vagos, ¿no? Vagos en el sentido que no somos como otras culturas que somos exploradores por naturaleza, ¿no? Nosotros estamos, es como el tema del consumo, si no nos indican el saldo, si no nos indican el día de la carne, si no nos indican comprar no sé qué cosa, no nos motivamos y no lo hacemos. No andamos buscando, no somos reactivos, somos una cultura profundamente reactiva. Entonces, hay una cantidad de espacios a interactuar y nosotros estamos todavía parados, inertes, sin hacer nada. Entonces, resulta difícil en tiempos de inequidad, en tiempos, digamos, de una sociedad que está pasando por un tema de alta complejidad que tiene que ver con la incapacidad de conversar, de escuchar, de sociabilizar, de recursos que hay que invertir de manera adecuada, se hace como extraño que pensar de que hay gente que diría, no, esta cosa es irrelevante, no tiene ningún sentido, chao. Resulta difícil pensarlo, ¿no? Totalmente. Ahí al escucharlo me surgen distintas cosas, como muy interesante, un poco lo último que mencionabas, de esta necesidad social, como justamente como especie somos animales sociales y necesitamos relacionarnos, y muchas veces se nos olvida eso, y claro, empezamos a encerrarnos en nuestro cubículo en departamentos, sobre todo en las ciudades, y al escucharlo este concepto de puente, no sé por qué me vino a la cabeza como esto de corredores biológicos, como corredores biológicos cuando uno ve, no sé, elefantes, nosotros como especie también me imaginé los parques unidos, como un poco lo que mencionaba Pedro Pablo, estos 21 parques, por ejemplo, en Santiago, unidos como también corredores biológicos para humanos, no sé, me vino una idea así un poco loca, y también me surgió otro comentario en relación a, creo que es súper importante también a propósito de que se habla hoy día harto de sustentabilidad y regeneración, sobre todo con los niños, como muchas veces el hecho de no relacionarnos con espacios naturales, donde hayan otras cosas que cemento a nuestro alrededor, nos hace alejarnos de eso, y al final al escuchar la palabra sustentabilidad o regeneración no sabemos mucho de qué se trata, porque no tenemos contacto justamente con esos espacios más naturales, donde podemos conectarnos con otros que no conocemos, y cómo nos podemos experienciar básicamente, claro, esos espacios para reconectarnos con eso que es parte de nosotros y hemos ido perdiendo, a mi juicio, un poco relacionado con lo que mencionan ustedes. Y me gustaría... Fíjate que en ese punto, tú sabes que Christine Tompkins, ella habla mucho de eso, ¿no? Cuando ha conversado con nosotros, habla mucho de esta cosa de cuando tú estás en el parque, empiezas a tener que ejercitar otro campo sensorial, ¿no? Y parece que los pajaritos tienen un determinado ritmo de canto y hablan, mira, parece que el viento, parece que los... Es decir, empiezas a tu espacio sensorial a conectarse de otra manera. Y eso, sin lugar a duda, tiene que ver con un punto de crecimiento y de contacto que es muy importante, ¿no? De aprendizaje. Entonces ahí, en el tema de la niñez, digamos, sin lugar a duda, ahí hay temas de extraordinaria importancia. Perdón, pero te interrumpí frente a lo que tú ibas a preguntar. No, totalmente. ¿No? Y ese punto también resaltarlo, claro, de lo sensorial, como de conectarnos nuevamente también con lo sensorial, con el cuerpo, como que también hemos perdido, creemos que somos seres racionales, que pensamos todo, y claro, como cómo nos sentimos en estos espacios que son distintos, y cómo nos empezamos justamente a relacionar desde esa sensación que puede ser nueva al ir mayormente a parques. Y les quería preguntar, estamos llegando lamentablemente al fin del programa, ha sido una conversación muy, muy interesante para mí, espero que para nuestros auditores también. Personas, si es que quieren, por ejemplo, ustedes hablan de estas cápsulas, de estos documentales, si alguien los quiere ver, están en su página web, tienen libre acceso o no, eso por una parte, y por otra, personas que se quieran sumar y apoyar a esta iniciativa, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, el lugar donde concentra información y acceso a nosotros es parques360.com. www.parques360.com. Desde ahí podemos iniciar un diálogo y estamos, como te decía antes, interesados en gente que haya ya estado pensando en esto, que hay mucha gente en Santiago, grupos de arquitectos, sociólogos, diseñadores de jardines, que hemos tomado bastante contacto y nos parece increíble la oportunidad que tenemos y el desafío de poder multidisciplinariamente y
holísticamente ver este parque y los parques de Santiago como un gran herramienta, no solamente de beneficios ecológicos, pero también como su valor social que hablábamos antes. Entonces, ahí es cosa de que nos contacten, y necesitamos gente que tenga historia interesante, que tenga tiempo para trabajar, que tenga capital para contribuir a llevar adelante este proyecto, que el Parque Metropolitano y otras organizaciones están totalmente puestas la camiseta con esta idea. Ese es el centro de la invitación, ¿no? Es decir, nuestra invitación es efectivamente que las personas se puedan sumar a este proyecto, donde requerimos distintos tipos de recursos, digamos, recursos humanos para seguir conversando y visibilizando este proyecto, por un lado, que es la oportunidad que tú nos has dado, por ejemplo, Bárbara, de poder socializar, contar esta historia y empezar entonces a construir, digamos, este punto en el cual estamos proyectando. Y por otro lado, obviamente, los recursos económicos que nos permitan, digamos, ir haciendo tangible esto desde el punto de vista de lo que estamos generando como productos de comunicación. Entonces, esa es la invitación al proyecto. Ahí en nuestra página, digamos, podrán ver mayor cantidad de cosas de las que estamos hablando, y por otro lado podrán al mismo tiempo contactarse con nosotros, digamos, y empezar, digamos, a ver cómo colaboramos en un mundo además de la importancia de la colaboración, digamos, donde estamos hoy. Ahí está nuestro punto central. Entonces, esa es la invitación, ¿eh? La invitación no es visitar parques, la invitación es a ocupar los parques, a usar los parques en función de lo que la sociedad necesita como un punto más para mejorar nuestra calidad de vida. Buenísimo. Muchas gracias ahí por esa invitación que nos dejan. Vamos a apoyar también a la difusión de esto que consideramos es muy importante para ir co-creando espacios distintos como sociedad, como mencionaban ustedes. Y nuevamente agradecerles su tiempo, la energía que le están poniendo a este proyecto, a esta iniciativa, y seguir apoyándolos como podamos ahí, que nos vayan contando, y también vamos a ir entregándoles información a los auditores. Así que un gusto tenerlos en el programa. Muchas gracias a ti, Bárbara. Mucha suerte y muchas gracias por la invitación. Genial, a ustedes muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.